sea, hay días que no puedes subir la montaña y te levantas al día siguiente y lo intentas otra vez. Y hay días que la subes de una. Sí. Pero cada reto es diferente, cada montaña es diferente, entonces pues así es la vida profesional, estoy totalmente seguro porque me ha pasado. He tenido, por ejemplo, pandemia, se juntaron muchas cosas, se cayeron muchos proyectos, terminé una sociedad con mis ex socios y pues bueno, en vez de quedarme tirado en la cama, me levanté y seguí y nace otra vez Bioarquitectura Ligera. Bienvenidos, estamos en el 5º episodio de Persistente Podcast y hoy tenemos a un invitado de altura. Tenemos aquí a mi querido amigo Roberto Muñoz, arquitecto, quien nos estará platicando acerca de su experiencia, su trayectoria y de todos los proyectos que ha desarrollado. Robert, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, César, gracias por invitarme y es un honor poder compartir una pequeña parte de mí a la gente que nos escuche. Pues felices nosotros, porque la verdad es que tu trayectoria está muy interesante y ahorita la iremos compartiendo con todo el público. Primero, Robert, me gustaría que empezáramos hablando de tu empresa, ¿no? BioLightweight. Platícanos un poquito qué es BioLightweight, a qué se dedica, para entender y tener un preámbulo de lo que haces y de lo que te dedicas. Ok, mira, Bioarquitectura Ligera el nombre nace del concepto de que todas las formas están en la biología, en la vida. Ya existen las formas, ya existen las estructuras, son estructuras perfectas que funcionan. Por ejemplo, la rama de un árbol es algo muy esbelto, muy ligero y sin embargo resiste su propio peso, resiste las cantilever que tiene, pero además resiste vientos, lluvias. Entonces, bueno, la estructura de la naturaleza nos demuestra que todo ya existe, simplemente hay que customizarlo a nuestra realidad. Entonces, bueno, así es como nace el nombre y como el nombre lo dice, Bioarquitectura Ligera, somos una empresa que se dedica al diseño, ingeniería y construcción de arquitectura ligera que consiste en cubiertas y fachadas ligeras. Los materiales ligeros son membranas con altas tecnologías o films, películas con alta tecnología que se fabrican en Europa y nosotros nos convertimos en el sastre de la arquitectura, es decir, nosotros diseñamos todas las formas que vemos en este tipo de arquitectura, nacen a base de patrones de corte, confeccionamos tal cual como un sastre corta y diseña un patrón de corte para una camisa, nosotros hacemos lo mismo para la arquitectura, para las cubiertas o fachadas. Obviamente todo esto lleva un respaldo de ingeniería, además de lo estético, que lo estético se convierte en el ícono de los lugares cuando integramos este tipo de arquitectura, pero también tenemos que garantizar la seguridad del usuario. Entonces, pues todo se analiza, se hace una ingeniería, se meten, incluso como las formas son diferentes, se mete un túnel de viento para ver cómo impacta el viento, la presión y la succión, y eso nos da el diseño de espesor de membrana, de estructura de acero, cables y accesorios. Así es como funciona y eso es a lo que me dedico desde el 2003. Y bueno, dentro de esa trayectoria pues hemos pasado por muchos aprendizajes, muchos errores. Estoy seguro que equivocarse es la mejor forma de aprender. Sin duda. Entonces hay que equivocarse mucho y aprender de esos errores. Y hago esto desde el 2003 y dentro de eso ha habido proyectos pequeños, desde casas habitación con una membrana para su patio, hasta bueno, un estadio en Qatar. Tuvimos la oportunidad de hacer un estadio para el Mundial de Qatar y al final de cuentas te das cuenta que todos los clientes son igual de importantes y que todos los proyectos llevan una parte de ti, de pasión, de creatividad y eso lo hace más interesante. No por ser un estadio es mi mejor proyecto. De acuerdo. Oye, Robert, nos iremos metiendo en cada uno de los puntos que hablaste ahorita, porque me gustaría detallar un poquito más.
Sin embargo, antes de meternos como a la mejor a proyectos emblemáticos que has tenido o retos y todo, que lo tocaremos más adelante, me gustaría que hablaras, ahorita que estamos hablando de la marca como tal, ¿cómo es el proceso de trabajo en un proyecto? ¿No? Te buscan, te piden que les busques una solución para alguna problemática que tienen o cómo inicia todo este proceso hasta que haces lo del prototipo y lo del túnel del viento, ¿no? Me gustaría conocer un poquito más de eso porque a lo mejor pues, los que no nos dedicamos a eso, está muy interesante saber cómo haces ese proceso. Mira, me gustaría, como, si estás de acuerdo, como poner un poquito más los antecedentes Sin duda. de cómo nace esto y después ya empezamos a hablar del proceso. Va. Ahí te va. La arquitectura ligera, yo la vi en la escuela en arquitectura, nada más en historia de la arquitectura, pues fotos y ejemplos, pero nunca nos enseñan a diseñar arquitectura ligera en ninguna universidad del mundo en la carrera de arquitectura, lo que lo hace una especialidad. Entonces, fue en los años 50 cuando un arquitecto, ingeniero alemán, Frei Otto, le puso nombre a esta rama de la arquitectura, le puso nombre y le puso números para lograr las formas. Realmente la arquitectura ligera ha existido desde que el hombre tiene la necesidad del cobijo. La arquitectura ligera antes se cubrían primero con hojas de árboles, con ramas, y después incluso el Coliseo romano tuvo una cubierta retráctil Claro. de arquitectura ligera, con telas, Sí. con papiros, con telas, pero bueno, ya existía. Y luego pues hay carpas, y luego los indios utilizaban estas, ¿cómo se llaman? Pues como casas de campaña que eran con pieles. Entonces, pues la arquitectura ligera siempre existió, pero fue hasta los años 50 donde Frei Otto lo denominó como una ciencia de la arquitectura y la ingeniería, porque es la combinación perfecta de ingeniería con arquitectura al mismo tiempo. Okay. Cuando estás diseñando, estás pensando en cómo lo vas a resolver, porque todas estas membranas trabajan a tensión, o sea, no es algo rígido, es una membrana, sí. Es una tela, y las formas se logran a base de patrones de corte y tensión, tal cual. Cuando denomina esto, he visto que en lo que hemos platicado tú y yo, lo que nos ha tocado trabajar en conjunto, algunos lo llaman arquitectura ligera y algunos lo llaman arquitectura textil. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Digo, muchos en México les dicen velarias, refiriéndose a las velas de un barco. Muchos les llaman arquitectura ligera y otros arquitectura textil. Al final de cuentas, pues es esto, es hacer más con menos. Por ejemplo, una cubierta típica de lámina, necesitas aproximadamente 45, 50 kilos de acero por metro cuadrado de cubierta para ejecutarlo, y con las membranas podemos andar en 15 kilos por metro cuadrado de acero. Es decir, pues eficientamos un 75% la reducción del acero. Entonces, es bien interesante porque además logras formas, las membranas son antiflama, cero mantenimiento, tienen garantía de 15 años, vida útil de 30 años, son translúcidas, son antiflama. Entonces cumplen con todas las normas de seguridad y estándares europeos y norteamericanos que una lámina no nos da. O sea, una lámina es un sistema tradicional de construcción que genera más calor al interior, sí, que lleva mucha polinería, que las formas pues son planas, inclinadas, techos a dos aguas. En cambio, con la arquitectura ligera, pues creas formas únicas e irrepetibles y además das un confort al usuario. Luego iluminan estas membranas y se convierten en la lámpara del lugar. Entonces, tiene muchas ventajas en durabilidad, en seguridad, son antiflama, por ejemplo, también. Por eso en muchos estadios se utiliza, porque las geometrías y las formas que logras no las logras con otros materiales, y además también la rapidez de fabricación e instalación. Por ejemplo, si es una cubierta de concreto, pues es cimbras, colados en sitio,
y pues eso interfiere con el desarrollo de la obra. En cambio, lo de nosotros, fabricamos todo en talleres mientras avanza la obra civil y después llegamos solamente a instalación. Okay. Entonces, pues tiene muchas ventajas. En Europa este tipo de arquitectura es muy común. Ahí, por ejemplo, entra el tema industrial. Hay muchas naves industriales, bodegas, cubiertas con esta membrana, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto en la Cervecería Nacional de Panamá, okay, donde antes tenían una lámina de acero, donde tenían problemas por el calentamiento de la cerveza, y hicimos una propuesta donde eliminamos toda la lámina que tenían, cubrimos 10,000 metros cuadrados y funciona como almacén. Grupo Heineken, que son los dueños de la Cervecería Nacional de Panamá, hizo unas pruebas de meter una cerveza debajo de una membrana durante un mes. Hicimos una maqueta, metieron la cerveza para ver cómo se comportaba el rayo UV con el lúpulo de la cerveza, porque es lo que le echa a perder el rayo UV. Entonces, pues es 100% protección de rayo UV, y lo comprobaron dejando una cerveza un mes debajo, y así fue como tomaron la decisión, y están contentísimos, y vienen más proyectos, por ejemplo. O sea, es como la punta de lanza de una nueva tecnología en cubiertas, y se está empezando a utilizar en Latinoamérica. Sí, como dices, ¿no? A lo mejor en los 50 fue cuando se le puso nombre, ¿no? Se detona todo esto, pero realmente, pues a lo mejor, sobre todo en Latinoamérica, a lo mejor tiene estos 30, 25 años para acá, que es nuevo, y hay muchas industrias que a lo mejor ni siquiera lo habían considerado, ¿no? Sí. Apenas está como migrando o permeando hacia industrias, sí, claro, que no tengan que ver solamente con tema de construcción, quizás habitacional, museos, etcétera, que era lo más fácil o sencillo, común, ¿no? Lo más común. Oye, cuando ves todos estos beneficios en esa época que dices en la universidad, ¿te empieza a llamar la atención desde ahí arquitectura ligera, o cómo empiezas tú a desarrollar ese apetito por conocer más y por enfocarte a que esa iba a ser la disciplina sobre la cual tú querías desarrollarte en el trabajo? Ok, mira, todo inició, yo empecé esto en 2003, porque un amigo que se dedicaba a las lonas, tal cual, lonas, no membranas, nos sentamos, platicamos. Él no es ni arquitecto ni ingeniero, y vimos la oportunidad conocíamos el tipo de arquitectura, pero no sabíamos cómo se hacía, y la queríamos hacer. O sea, platicamos y dijimos, hay que investigar. Nos fuimos a Europa, fuimos a Francia, donde está la compañía más grande que fabrica membranas, que es Serge Ferrari. Fuimos a Francia, nos presentamos, nos dieron información, nos dieron asesoría, compramos el primer contenedor de membranas trayéndolo a México sin saber hacer membranas. Sin un proyecto en específico ya para hacerlo. Y de ahí nos fuimos a Alemania, donde nació todo esto. Nos sentamos en Stuttgart con ingenieros y diseñadores de membranas. Agarramos asesoría, compramos un software especializado y nos venimos a México, ¿no? Echamos a perder mucho material intentando hacer, y obviamente siempre asesorados por gente en Alemania. Y vendimos nuestro primer estadio en 2003. ¿Fue el primer proyecto, un estadio? Fue el primer proyecto. Bueno, no, hicimos varios proyectos pequeños, pero bueno, ya proyectos que impactan, pues fue un estadio, el estadio del Necaxa en Aguascalientes. Se hizo en 2003, confiaron en nosotros, fue el primer estadio en Latinoamérica con este tipo de materiales, y bueno, pues sigue instalado el estadio en perfectas condiciones, y bueno, fuimos creciendo, fuimos arriesgando y fuimos capacitándonos cada vez más. Después, en 2007, fui a estudiar una maestría a Alemania. Pero ya como para sacarle provecho a todo esto, ya como con mucho más especializado en este tema, ¿o por qué nació la idea de que fuera allá? A ver, todo fue empírico, obviamente con asesoría. Como lo dije hace rato, sí echamos a perder mucho material, cosas no quedaban bien, y pues fuimos entendiendo. Y después
me invitó Ferrari a dar una conferencia en Chile. Y ahí en Chile, después de la conferencia, Ferrari me dijo, oye Roberto, hay una maestría en Alemania de arquitectura ligera y queremos patrocinarte la maestría para que te vayas. Entonces así fue como sucedió lo de la maestría en Alemania. O sea, el proveedor fue el quien te invitó a esto. El proveedor me invitó a la maestría. Okay. Y fui a Alemania. Fue una experiencia padrísima porque pues rompes fronteras literal, ¿no? Conoces gente de todo el mundo, éramos 24 alumnos, 20 países diferentes. Wow. Y bueno, para poder estudiar esta maestría tenías que estar involucrado en la industria. Entonces, cuando llegué y presenté mi portafolio, pues me dijeron los maestros, oye, cabrón, ¿qué haces aquí? Perdón, pero... Sí, claro, es como aquí? Que ya estabas más avanzado, o sea, que eso, ¿no? Pues tienes estadios, pues vengo a aprender. Sí. Y bueno, pues estuvo padre porque aprendí mucho, pero me ayudó a romper fronteras, es lo más importante que creo que me impactó. Me ayudó a entender muchas cosas que no entendía y me ayudó a mejorar definitivamente. Pero, por ejemplo, la tesis de mi maestría en Alemania fue la cubierta del estadio Akron, antes era OmniLife, pero bueno, ahora Akron. Y esa fue la tesis de mi maestría, entonces los maestros decían, o sea, está cañón que seas el único que viene y haces un proyecto escala 1 a 1, un estadio para hacer tu tesis. Entonces, pues se juntaron ahí, se alinearon los astros y así pasó. Traje gente de la maestría al estadio, nos subimos al techo, hicimos recorridos, estuvo padrísimo. Y pues bueno, o sea, de ahí empiezas a generar una inercia y se vienen más estadios y se viene más crecimiento y luego se vienen obras internacionales. Y es eso, o sea, the sky is the limit, o sea, no hay límites, es atreverte. Uno de mis conceptos es, sin riesgo no hay magia. O sea, no soy una persona muy estructurado en lo administrativo, pero para eso tengo un equipo que me apoya administrativamente, porque sí llegó el momento en que empecé a dejar mi ADN de diseño, de ingeniería, y empecé a administrar mi empresa. Entonces te das cuenta que pues pierde todo el sentido y pierde el valor. O sea, yo sí estoy seguro que hay que hacer de tu pasión un negocio. Cuando haces lo que te gusta, ni cuenta te das y de repente ya estás arriba. En cambio, cuando vas por hacer o por ganar dinero, pues ahí creo que se complica todo. Sí. Porque tu objetivo se convierte en un tema de dinero en cosas materiales, cuando tu pasión es lo que te hace crecer realmente. Entonces, he tenido varias etapas, he tenido caídas, pero he aprendido de esas caídas y luego he aprendido a levantarme. Yo hago alta montaña y siempre digo, o sea, hay días que no puedes subir la montaña y te levantas al día siguiente y lo intentas otra vez. Y hay días que la subes de una. Sí. Pero cada reto es diferente, cada montaña es diferente, entonces, pues así es la vida profesional, estoy totalmente seguro porque me ha pasado. He tenido, por ejemplo, pandemia, se juntaron muchas cosas, se cayeron muchos proyectos, terminé una sociedad con mis ex socios y, pues bueno, en vez de quedarme tirado en la cama, me levanté y seguí y nace otra vez Bioarquitectura Ligera con un nuevo ADN, con una nueva calidad. Creo que haciendo menos proyectos pero más cuidados. Creo que Dios está en los detalles. Creo que nos podemos convertir en la Louis Vuitton de la arquitectura ligera. Creo que podemos dejar un legado impresionante a la humanidad. La arquitectura es parte de las bellas artes, entonces, pues qué padre hacer las cosas bien, y eso pues precisamente te va generando eso, o sea, otro tipo de clientes, otro tipo de atención, pero además cuidado en el detalle,
y eso al mismo tiempo me genera más creatividad y más inspiración. O sea, yo, tal vez porque soy arquitecto, pero, o sea, creo mucho en la pasión, creo mucho en la inspiración, creo mucho en los detalles. También es bien común que luego empiezas a diseñar y te clavas y empiezas a evolucionar tu diseño y te das cuenta que menos es más, sí, y te regresas al primer dibujo que hiciste. Entonces, pero esa es la pasión, ¿no? Sí. Ese es el diseño, es lo que me hace crecer. No me hace crecer administrar una empresa. Sin duda. Me hace crecer mi pasión y mi diseño. Y bueno, ahora en esta última etapa he tomado 100% el tema del diseño. Obviamente veo números administrativos, pero... Ya más a nivel de supervisión que de ejecución. Sí, de supervisión, de autorizaciones, pero 100% diseño. Siempre trato de, por lo menos, hacer el sketch inicial para que la gente lo desarrolle, pero siempre estoy al pendiente, sí, siempre estoy al tanto, siempre voy a mis obras, siempre las visito. Algo bien importante es la cercanía con el cliente. De acuerdo. Porque cuando empiezas a crecer, pierdes ese feeling que te hizo crecer, pierdes tu ADN, tanto en el diseño, pero también en el trato con la gente. Entonces, sí creo en que hay que hacer amigos a tu cliente, porque la gente le compra a la gente, no le compra a una empresa. Y creo que es bien importante demostrar esa pasión a tu cliente, porque eso vende. Sin duda. Fíjate que de todos los comentarios que has dicho, varias anotaciones que quiero hacer porque sí son bien importantes, sobre todo muchos emprendedores que a lo mejor nos siguen y nos escuchen aquí. Muchas veces el emprendedor no necesariamente es el mejor director general, ¿no? Porque nuestra especialidad quizás no es esa, ¿no? Entonces, muchas veces estamos debatiendo y a lo mejor hasta incómodos dejamos de tener esa pasión y esa alegría por hacer lo que nos gusta, por estar desenfocados en lo que hacen empresa y no lo que nos gusta hacer, ¿no? Entonces, coincido contigo completamente en eso, porque a lo mejor ahí disminuyes hasta la parte creativa, ¿no? Totalmente. Le bajas al nivel de tu entregable y no en mal, simplemente traes 1000 cosas en la cabeza, ¿no? Y a lo mejor no estás enfocado en lo que realmente el negocio aprovecha de tu talento, ¿no? Claro, claro. Y luego también creo que bueno, es parte del crecimiento. Te pierdes piso y te dedicas a hacer otras cosas que antes no hacías y dejas de hacer lo que hacías, dejas de dedicarle el tiempo. O sea, creo que la disciplina es la clave de muchas cosas. Si tenemos disciplina y tenemos un horario y nos exigimos, es la mejor forma realmente de crecer. O sea, no podemos estar por todos lados. Me gusta mucho, hay una entrevista de Jack Ma, el dueño de Alibaba. Se me hace bien padre cómo lo platica. Él dice, a ver, yo a los 16 años pusieron el primer McDonald's en China, fui a pedir trabajo, éramos 25, contrataron a 24 y a mí no. Entonces, y ahora, bueno, pues es el hombre más rico de China, sí, o incluso del mundo, ¿no? Anda quizás, o si no, probablemente pronto. Los top, ¿no? Sí. Y él dice, a ver, de los 18 a los 22 estudia, aprende, de los 22, divide todo como por generación, por generaciones o por edades, ¿no? Sí, como dice, etapas específicas que vayas haciendo. Ajá, dice, de los 24 a los 30, métete a trabajar a una empresa donde tengas acceso al dueño, donde te inspire el dueño, donde le aprendas al dueño. No te metas a una megafábrica donde eres un engrane más de una gran maquinaria, que si te sales, pues te sustituyen rápido. Sin duda. Y no te da la oportunidad de aprender o de aspirar más. De los 30 a los 40, emprende. Sal y cáete una y otra vez. Cáete y aprende, cáete y aprende. De los 40 a los 50, consolida. Ya no le busques más, o sea, sí, ya eres experto en algo, ya no le busques más, ya no hay tiempo.
se acabó el tiempo. Sí. Entonces, de los 40 a los 50, consolida, invita a las nuevas generaciones que con tu experiencia pueden crear cosas juntos, empieza a delegar. Luego dice, de los 40 a los 50, disfruta, vete a la playa. Sí, de los 50 a los 60, ¿no? Perdón, de los 50 sí. a los 60, disfruta, vete a la playa, disfruta a tu familia. Y habla también de las cosas que se arrepiente. Y una de esas es, pues pasé 50 años queriendo hacer y mis hijos pues ya están grandes, me perdí muchos momentos importantes. Entonces, pues bueno, la clave es lo más difícil, el equilibrio, ¿no? Sin duda es lo más Está difícil, cañón, el balance. Pero sin embargo, por ejemplo, yo en esta nueva etapa sí lo estoy haciendo. Ok. Sí, o lo intento hacer. Lo intento hacer, pasar tiempo, ratos de calidad con mis hijas, con mi hijo, y eso me da a la vez, me da mucha paz, me da mucha tranquilidad, sí. y me mantiene enfocado, estoy bien enfocado, estoy bien disciplinado y eso pues me hace crecer. Mira, quizás en esta etapa, conforme van pasando los años, obviamente, hablando de estas mismas etapas que comentabas previamente, si no pasan esas etapas, como dijiste hace rato, no aprendes, ¿no? Entonces, hoy tú ya eres más consciente, hoy ya con los aprendizajes que tuviste, ya sabes dónde puedes aprovechar más tu tiempo, qué no te quieres perder en tu vida, qué necesitas estar, que de repente hay días que no se puede, pero en la mayoría de tu tiempo sí lo estás haciendo. Entonces, esa conciencia que hoy tienes, pues te da esa oportunidad de poder decidir en qué momento y de qué forma lo haces, ¿no? Y cómo aprovechas a tu familia, que al final de cuentas eso enriquece y es parte importantísima de los negocios también, por encontrar ese equilibrio, ¿no? Claro, pues por ejemplo, cada quien tiene motores diferentes. Mi motor es mi familia, mi motor es la naturaleza, mi motor es el poder dar un poco de altruismo, compartiendo a las nuevas generaciones lo poco o lo mucho que les pueda compartir, si les sirve, qué bueno, pero está padre el compartir tu conocimiento a las nuevas generaciones, porque pues es una forma de altruismo. Sí, de regresar. De regresar algo sí. a la sociedad de lo que has recibido tú. Entonces, por ejemplo, esto que no es una especialidad que te enseñan en la universidad, cuando estudias la carrera, ahora estoy contratando gente bien joven y los estoy enseñando, y más que ser un despacho y un director, somos un taller de diseño. Somos un taller donde hacemos maquetas, donde vemos, donde hacemos ensayos, y eso está padre porque se crea ese ambiente súper creativo. Sí. Y una atmósfera súper agradable donde todos somos compañeros y somos un taller. Incluso los jóvenes se enriquecen mucho porque al ser más jóvenes y tener menos experiencia, pues también es súper valioso eso, porque no tienen tantas barreras, ¿no? Exacto. Entonces, la propuesta muchas veces puede venir de un lugar mucho más atípico para que alguien que ya avanzó más años, diga, no, por ahí no, por eso no, pues ¿por qué no? Claro, ¿no? Claro. Oye, quisiera regresarnos un poquito a la parte donde te fuiste a la maestría en Alemania. Obviamente, en esa etapa tú ya estabas trabajando, ya tenías la empresa, ya estaban haciendo proyectos de alto impacto inclusive. ¿Cómo combinaste chamba y estudios? Porque muchas veces a los empresarios nos cuesta trabajo decir, es que no tengo tiempo. ¿Cómo le hiciste en esa etapa? La maestría que estudié en Alemania duró 2 años y medio. Okay. Y no era presencial 100%. Okay. O sea, yo iba 3 semanas cada 6 meses. Y después se daba seguimiento online. Okay. Y había tareas y había todo, pero era online. De ahí se nació toda esta idea de online en la pandemia, yo creo. Sí, pues sí. Yo lo hice esto en 2007, 2008. Y ya trabajábamos online, nos conectábamos y ahí teníamos algunas clases, asesorías y así. Independientemente que la parte de presencial es importante, pues, pero cada 6 meses ibas 3 semanas, ahí a lo mejor era más manejable. Sin embargo, supongo que tenías proyectos, tareas, etcétera, que hacer en el transcurso de ese tiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo combinabas?
¿Sabes qué? Por el cambio horario, digo, en Alemania Sí. 8 horas menos, perdón, más, este, pues me desvelaba, o sea, ahora sí que dormía menos, tal Sí. cual. Entonces En el día trabajaba, en la noche a veces atendía las conferencias de la maestría y pues bueno, así me tocó. con base en esta etapa que estuviste estudiando, sobre todo al tener compañeros extranjeros, maestros extranjeros, ideas nuevas, ideologías y forma de pensar diferentes, etcétera, ya para irnos metiendo también a los proyectos emblemáticos y que nos platiques algo de estos procesos también, ¿te cambió el mundo el haber hecho esa maestría y abrirte al mundo? Porque hasta entonces tenías puros proyectos locales, ¿no? Tengo entendido. ¿Qué tanta diferencia te hizo que fuera en el extranjero la maestría? No, a ver, definitivamente, lo comenté hace rato, sí me rompió fronteras, que son fronteras que nosotros mismos creamos realmente, pues la verdad es que pues todos somos ciudadanos del mundo Sí. y así de sencillo y es muy fácil conectar a todos lados y más ahora con redes sociales y digo, el internet existe desde hace Sí. mucho, pero ahora está Sí, tanta al tecnología, ¿no? alcance de un teléfono o Ujú. te comunicas a cualquier parte, ¿no? Eh, sí, definitivamente fue algo que me hizo romper fronteras, pero creo que es más bien un tema de seguridad, De creérnosla. de Ujú. creértela. Por ejemplo, antes sí era yo más tímido, más penoso, no sé cómo llamarlo, pero el conocer gente y la necesidad de hablar con alguien que no conoces, pues bueno, te hace romper para empezar ahí ya una frontera y luego ya se te vuelve un hábito y luego ves que es fácil platicar con la gente, ¿no? Y llegar, el no ya lo tienes, hay que ir por el sí. Sí. Entonces sí me ayudó bastante la maestría, el conocer gente de todo mundo, el ver cómo viven y también ver cómo, por ejemplo, unos alemanes, unos austriacos te felicitan tú siendo mexicano. Es que desde ahí empieza el tema, ¿no? Pues soy mexicano, pues me siento menos con un alemán. Sí. Y luego un alemán te dice, güey, felicidades, estás cañón, pues Sí. es creértela un poco. Sí. ¿No? Si no te la crees tú, pues quién te la va a comprar. Sí, no, nadie, ¿no? Y muchas veces tenemos ese perspectiva, ¿no? De que a lo mejor no podemos o de que no tenemos la misma capacidad, ¿no? Y Ahora, el ingenio y las circunstancias de nuestro país, pues te hacen ser todavía más creativo, porque, a ver, todos estos sistemas pues nacieron en Alemania y en Europa o en países de primer mundo, pues fabrican todo especialmente y existe el perfil de aluminio para esto y existe esto. A ver, sí, pero ese proyecto en Europa vale $1,000,000 o 1,000,000 de euros y en México el mismo proyecto vale 1,000,000 pero de pesos. O sea, es decir, nos abre más la mente y la creatividad porque tenemos que customizar los materiales, muchos materiales o muchos perfiles, es decir, ver qué hay en el mercado mexicano, sí, cómo lo vamos a adaptar, se hace una ingeniería con ese perfil que ya existe y no vamos a traer de Europa un perfil que cuesta 20 veces más, sí, no, no. porque eso nos deja fuera de Latinoamérica. Entonces, esa creatividad para no arriesgar la estética y la seguridad, pero sí salvar el precio, eso pues no lo hacen otros. O sea, para los alemanes es muy fácil, vamos a utilizar este sistema que ya existe y pues lo que cueste pues no importa, Sí, ¿no? claro. Porque pues el cliente lo paga en Como quien Europa. dice, se van a la segura, por así decirlo, o a lo ya probado. Sí, a lo ya probado. A ver, ese perfil tiene mucho estudio, tiene mucho desarrollo, funciona perfecto. Sí, Pues sí, pero aquí no nos alcanza. sí. Pues es que Entonces, ante las adversidades tenemos que buscarle la claro, forma, ¿no? sí, y sin embargo, otra vez, no se sacrifica ni estética ni seguridad, Ok. sino customizamos un material
para poderlo utilizar. ¿Qué tan difícil ahorita que hablas de que no se sacrifican estas cosas? Pues pareciera que pues la mejor opción que hay en el mercado es esta, ¿no? A diferencia de cualquiera de las otras. Ya no hablemos de estética y todo eso, ¿no? Cada uno tendrá sus prioridades y sus gustos, pero hay que educar mucho al consumidor con respecto a esta tecnología o ya hay mucho conocimiento en el mercado. Ya hay mucho conocimiento, pero a ver, pues nosotros fuimos pioneros en este tema en México y en Latinoamérica, y nosotros, y siempre se los digo, por ejemplo, a Ferrari o a Versaida, que son los fabricantes de las membranas, siempre les decimos, yo he sido su mejor vendedor, porque nosotros realmente vendemos su material. O sea, al principio, pues sí es convencer mucho al cliente de cambiar de la construcción tradicional a este tipo de arquitectura. Sí cuesta porque todo el mundo piensa en una lona de tianguis. Sí, ¿no? se va a desgarrar o no sé. O va a durar poquito, o se va a llenar de manchas. Entonces, al principio sí costó trabajo, pero ya después en la industria, más bien los inversionistas o constructores ya piensan en arquitectura ligera. Por ejemplo, centros comerciales, auditorios, centros de convenciones, ya muchos proyectos ya están naciendo con arquitectura ligera, pero esto ha sido a través de los años. O sea, yo tengo 21 años haciendo esto y pues ya ubica la gente. No, pues es que ya tienes evidencias. Ya hay evidencias, claro. Es muy sencillo, digo, no sencillo, pues nada en esta vida es sencilla, pero es mucho más fácil poder enseñarles un proyecto terminado, a lo mejor el estadio del Necaxa, ¿no? Que ya tiene 21 años instalado y que sigue con las mismas condiciones, que se ha mantenido, que no ha tenido problemas, etcétera. Pues bueno, creo que es mucho más fácil poder abrir como una puerta bajo esas condiciones, ¿no? Claro, claro. Oye, a ver, sé que has participado en muchas partes del mundo, me parece que has estado en proyectos en alrededor de 15 países, si no mal recuerdo, en una de las pláticas que hemos tenido. De todos estos proyectos, yo sé que cada uno, como lo has comentado tú, no hay cliente pequeño, ni proyecto chico, ni más importante, ni menos importante. Sin embargo, sí hay proyectos emblemáticos o que pueden perdurar más, no nada más en el tiempo, sino en la mente de las personas, porque es más visible o porque estuvo en un momento específico de la historia o etcétera. De los que has participado, ¿cuál consideras tú y que ha sido ese proyecto a lo mejor más emblemático en el que te ha tocado participar? Híjole, es que sí, o si son varios. Porque cada uno tiene su particularidad. Por ejemplo, hicimos el proyecto de la Feria Ganadera en Aguascalientes. Es un proyecto de 28,000 metros cuadrados que solamente lo sostienen 8 mástiles centrales. O sea, 8 columnas centrales levantan 28,000 metros cuadrados. Obviamente hay unas columnas perimetrales, pero sí. 8 columnas centrales levantan 28,000 metros cuadrados y es bien, ese proyecto, ahí hicimos una innovación en ingeniería porque estos mástiles generaban una cimentación muy grande, que se convertía en un proyecto inviable. Entonces lo que diseñamos fue unas rótulas, es decir, el mástil o la columna está libre, se mueve 360 grados y entonces con eso evitas todos los momentos que puedas transmitir a la cimentación. Entonces se hace una cimentación mucho más ligera. Y ese proyecto, el haberlo hecho, el haberlo estudiado y el haberlo construido, y bueno, eso lo hicimos en 2010 o 2009, no recuerdo, y pues sigue de pie y sigue en perfectas condiciones. Ese proyecto significó mucho para mí, porque es un proyecto con muy poca estructura. O sea, ahí traemos 3 kilos por metro cuadrado de acero, o sea, es nada. Y funciona muy bien. Otro proyecto que también fue mi primer proyecto internacional
fue un estadio en Coquimbo, en Chile. Okay. Hicimos en Coquimbo la cubierta de un estadio donde se jugó el Mundial Sub-20 femenil, y ahí fue la final. Entonces, pues fue el primer estadio que hice fuera del país, y se jugó una final y salió en la televisión, Sí. Entonces pues estuvo Sí, verlo padre. es un trofeo, ¿no? Sí, es como un trofeo. Y bueno, de ahí se vinieron ya una serie de estadios, por ejemplo el estadio Akron, estadio Territorio Santos Laguna, luego estadios de béisbol, pero otro proyecto que me gusta mucho y también tiene condiciones especiales, son proyectos como que han generado más retos de lo tradicional. Por ejemplo, este proyecto es un proyecto que se hizo en Virginia del Norte, en Estados Unidos. Cubrimos 28,000 metros cuadrados también con otro sistema, pero además ahí calculamos cargas de nieve, 4 pulgadas de carga de nieve, más viento, y son claros muy grandes. O sea, tenemos 100 metros cubiertos de una estructura sin ninguna columna al centro. O sea, son 100 metros por 300 de largo sin ninguna columna al centro. Eso está bien padre también. Sí. No, y aparte, digo, perdón, pero para hacer una pausa ahí, porque, a ver, hay dos cosas que creo que serían muy importantes. Primero, ¿cómo te contactan del extranjero o cómo hacen este approach, ¿no? Con este tipo de empresas. Pero por otro lado, en este proyecto, por ejemplo, a ver, hay muy pocas ciudades en México como país que tenemos nevadas importantes, ¿no? Y la mayoría de la infraestructura, pues, no está en esas ciudades, ¿no? Entonces, el estar en sitio, en analizar condiciones climáticas, meteorológicas que no están en tu país, también debe ser un reto importante, ¿no? Sí, a ver, hay que adaptarse a los manuales o reglamentos de construcción de cada localidad. Y luego, cada localidad tiene una velocidad de viento diferente. Por eso, o sea, no es lo mismo calcular en Cancún que calcular en Aguascalientes. O sea, en Aguascalientes son 90 kilómetros por hora de viento, en Cancún calculamos con 300 kilómetros por hora de viento. Entonces, en Virginia, pues igual, hay un reglamento, y al final de cuentas, pues son cargas que metes a tu modelo matemático, ¿no? Y al final un perito revisa eso y luego lo autoriza y luego ya ejecutas. Pero, digo, la ingeniería al final de cuentas son números y son reglamentos. En la arquitectura ligera no está tan reglamentada porque no es tan común. O sea, somos especialistas tal cual. Entonces, muchos criterios y muchas normas las creamos la propia industria. Entonces, pues eso, otra vez, es una especialidad, y creo que en la especialidad está la diferencia. No sé cuántos millones de arquitectos habremos en México, pero pues muy pocos hacemos esto. Entonces, también creo que la especialidad te abre las puertas, sin duda, a crecer y a desarrollarte más, romper fronteras más fácil. Platícanos ahora del Mundial, ¿no? Creo que también fue otra etapa muy interesante que viviste. Estuviste mucho tiempo yendo, viniendo, inclusive estando temporadas por allá en Qatar. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo viviste o sea, platícanos, ¿no? Primero, ¿cómo fue el proyecto? Y luego el proceso, obviamente, ¿no? Lo de Qatar fue un tema... yo no creo en la suerte, ¿no? Dicen que la suerte es cuando se junta la preparación con la oportunidad. Uh-huh. Esa es la suerte realmente. Entonces pasó eso. Trabajé mucho para el gobierno de Durango, y el gobierno de Durango en 2013 o 14 me invita a una misión comercial a Emiratos Árabes, que la había organizado ProMéxico. ProMéxico ya no existe, pero bueno, sí. Gracias a ProMéxico hice un estadio en Qatar. Entonces, fuimos a las conferencias en Dubái, y ahí conocí al director de ProMéxico de Medio Oriente.
y él me dice, oye Roberto, ¿y por qué no haces un estadio para el Mundial de Qatar? Yo vivo en Qatar. Y le dije, oye, pues claro que me encantaría, pero ¿Cómo? pues ¿cómo? Y me dijo, mañana nos vamos a Doha y te voy a sentar con el Supreme Committee, quien regula todo el tema de la contratación del Mundial. El Supreme Committee es el punto intermedio entre el país y la FIFA. Okay. Entonces, pues literal, armé una presentación en 3 segundos, pues metí todos los estadios que habíamos hecho en toda la trayectoria, nos sentamos con el Supreme Committee y les gustó y nos metieron a la lista de proveedores. No, aparte en ese entonces estaban haciendo, no sé, 8 estadios simultáneos, una cosa así, una locura, ¿no? O 5, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que eran muchísimos. Y entonces entras ya ahí como parte de la cartera de proveedores. Sí, que entro a la lista de proveedores y después salió la licitación para los estadios, concursamos 2, ganamos 2, pero al final de cuentas declinamos uno porque se modificó la ingeniería, hubo varios cambios importantes que ya no nos daba en el precio con el que habíamos ganado. Okay. Entonces decidimos declinar ese estadio y nos enfocamos nada más a uno y fue muchísimo aprendizaje porque, a ver, nos sentábamos en la mesa y éramos el arca de Noé, el general contractor era de la India, había gente de Doha, de Qatar, habíamos los mexicanos de la cubierta, había filipinos, había alemanes, había ingleses, entonces pues era el arca de Noé y luego con pues un inglés universal, sí. Los indios pues hablando con su acento, los mexicanos pues hablando Spanglish y Sí. pues, estuvo bien padre porque pues es eso, ¿no? Aprendes a trabajar con gente de todo el mundo y pues te abren la puerta a todo el mundo y luego para la instalación de las membranas mandamos a 50 mexicanos a trabajar a Qatar, 50 mexicanos pues que unos nunca se habían subido a un avión y pues bueno, cruzaron el charco hasta wow. Medio Oriente y luego los temas culturales y religiosos y el alcohol y los mexicanos bien borrachos y su caguamita saliendo de la instalación no se podía. Pues no había, pero bueno, hay forma de conseguir como en todos lados y luego a unos me los deportaron por borrachos, pero estuvo bien padre, digo, y luego nos agarró pandemia. Todavía en el inter de eso, claro. No estaba el estadio terminado y nos agarró pandemia y los tuvimos encerrados 5 o 6 meses pero bueno, al final se terminó la obra, es complicado, nada es fácil, la verdad es que ya lo hice y al menos que sea algo muy interesante, pero ya no quiero volver a Medio Oriente, los árabes son complicados, okay. Pero bueno, al final pasó el Mundial y creo que nos fue muy bien y pues es parte del aprendizaje, ¿no? No es lo mismo que te cuenten a que realmente lo vivas. Y el 20 te cae después, ¿no? Porque mucha gente me decía, ¿qué se siente hacer un estadio en Qatar? Pues nada. Sí, normal, porque estás ¿no? en la inercia, pero también eso es importante, o sea, hay que pararse a ver lo que has hecho. Sí. Porque nos perdemos, o sea, nos perdemos en el día a día y no te das cuenta de todo lo que has logrado. Sí, y no es tan común. Y no es tan común. Entonces, también el detenerse, eso me ayudó porque tuve unas sesiones con una coach de marca personal y me dijo, Roberto, hazme una descripción de tu trayectoria. Y pues, ¿qué hice? Un currículum típico, ¿no? Y me dice, no, Roberto. Total, me dijo, a ver, no le entendía qué hacer y le dije, a ver, me voy a poner a escribir. Tal cual me puse a escribir un documento que se llama Una pequeña parte de mí, donde habla, pues vengo de una familia así, soy el primero de 3 hijos, bla, 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 ¿no? Y entonces empecé a escribir mi trayectoria profesional y me di cuenta de todo lo que había hecho. Sí. O sea, prácticamente me paré en un espejo y me di un aplauso, pero eso tuvieron que pasar 18 años para yo darme cuenta de todo lo que había hecho. Sí. ¿No? Entonces, ese autorreconocimiento
creo que es primordial y nunca nos enseñan. O sea, siempre nacemos con la idea equivocada de la humildad. O sea, no, a ver, el reconocer tu trayectoria no es nada engreído, al contrario. O sea, es darte cuenta de lo que haces, qué has hecho mal y qué vas a mejorar, o qué quieres hacer, en dónde estás y a dónde vas. O a lo mejor te das cuenta de que te desviaste en el camino totalmente. Entonces, nunca nos detenemos a ver lo que hemos hecho. Fíjate que sí pasa mucho eso. Obviamente el concepto de humildad que tenemos, como bien lo comentas, creo que el aprendizaje que nos dan desde chicos es como minimizar ciertas cosas siempre. Y a la par, creo que también cuando estamos en ritmo de crecimiento, desarrollo de tu negocio y todo, creo que también tienes una visión y normalmente estás volteando a ver hacia dónde quieres llegar hacia adelante. Entonces no te detienes a ver que lo que has hecho ya está adelante de muchos otros, ¿no? Sin menospreciar el trabajo de muchos, pero sí es de, como bien lo dices, de detenerte y valorar también el trabajo que has hecho, ¿no? Y el impacto que has tenido. Totalmente, cuando haces eso y cuando te la crees y tienes un poco de autorreconocimiento, tu mindset cambia totalmente y vuelve esa energía y Sin vuelve duda. esa inspiración y ese entusiasmo por hacer mejor las cosas. Sin duda. Y a mí ese documento me enseñó mucho, o sea, pasaba noches escribiendo y ni cuenta me daba. Nunca había escrito y está padre, porque haces memoria de 1000 cosas, de sucesos bien importantes que te han marcado, pero ya se te olvidaron. Sí. Entonces, eso te hace crecer y yo sí creo que es súper importante y todo mundo debería ser como, todo mundo tiene que plantar un árbol en su vida, pues todo mundo se tiene que sentar, detenerse un segundo, a ver quién eres, qué has hecho y a ver cómo estás contigo, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahorita que hablas de eso, digo, creo que dejaste entrever varias partes durante toda esta plática. El detenerte y todo eso es un ejemplo. ¿Qué recomendación harías para los empresarios de hoy, de lo que has vivido tú en todos estos años, en tu trayectoria y todo, de lo que te has dado cuenta, que dirías, hoy, ojo con esto o cuidado con aquello? ¿Qué les recomendarías? Híjole, Perdón. yo lo que les recomiendo es que no la piensen, que lo hagan. Ahora sí, como comercial de Nike, Sí, just do it, tal cual, porque planear es paralizar. Entonces es, dale, y si no, otra vez le das, y si no, otra vez le das, y no quedar en el intento. O sea, el tiempo pasa, el tiempo es lo único que no se recupera en la vida, entonces hay que aprovechar el tiempo. Muchas veces hay grandes ideas o grandes proyectos o grandes business plan que se quedan guardados en un cajón, nunca salen. Y hay veces que un proyecto eficiente, pero con una persona atrevida, sale y se convierte en una obra de arte. Entonces, creo que hay que atreverse y hay que arriesgar. Sí, sobre la marcha incluso puedes ir puliendo esa idea inicial, ¿no? Sí, No claro. necesariamente esa primera idea es la que va a ser el gran trabajo, ¿no? O el gran proyecto. Sí, totalmente. Es que para ir de aquí a allá necesitas dar el primer paso. Te faltan 50 para llegar, pero ya hiciste el primero. Sí. Entonces ese primer paso es el que te va a generar el impulso de, o sea, ya tomaste una decisión, das el primer paso y de ahí viene el segundo y a lo mejor hay uno para atrás y luego 5 para adelante, pero eso, cuando menos piensas, ya llegaste a la meta. Y luego esa meta se convierte en una meta más grande y luego en una más grande. Y entonces, como ya traes esa disciplina, pues ya se hace más fácil. Claro. Ya ni cuenta te das y otra vez, o sea, ya estás arriba de la montaña y luego cuando estás arriba de la montaña te das cuenta que la verdadera cima está de regreso a tu casa. Sí. Estás a la mitad. Sí, claro. Entonces, está bien padre eso porque
porque si no te atreves, pues nunca vas a lograrlo. O sea, otra vez, el fallar te hace crecer. Sí. Hay que fallar en la vida. El crecimiento está ahí, esa es la verdad. Sí, totalmente. ¿No? En los aprendizajes. Oye, y por último, Roberto, para ya dejarte descansar de este día, ¿qué es lo más difícil que has vivido como empresario? Lo más difícil que he vivido como empresario y como persona es la traición. Ok. Cuando empiezas un proyecto con otra gente, que los haces tus socios, incluso yo los hice mis socios, mis amigos, mis hermanos, y en un momento de debilidad te dan la espalda, eso es lo más complicado que me ha pasado. Afortunadamente soy una persona que me dicen, digo, es que nunca uno ve sus virtudes, siempre nos fijamos en nuestros defectos, pero nunca en nuestras virtudes. Entonces la gente me dice, Roberto, estás increíble la resiliencia que tienes, porque un día estás abajo y al día siguiente estás dándole para crecer otra vez. Y eso me pasó. Yo tenía unos ex socios que los hice mi familia, tuve un accidente, me despierto y al día siguiente me habían quitado la presidencia, me habían quitado la dirección de la empresa que yo fundé. Fue complicado porque nadie estamos preparados para eso, ¿no? Crees que todo va perfecto y un día todo está mal. Pero otra vez creo que el éxito está en darle la vuelta y seguir adelante. Sí, eso te iba a decir, más allá de lo que haya pasado, es qué aprendizaje te dejó, ¿no? Claro. Muchas reflexiones de las que platicamos hace rato sucedieron en esta transición. A ver, yo un día me levanto después de un accidente, me quitan la presidencia, me quitan la dirección, entramos a temas legales muy fuertes y afortunadamente fue durante la pandemia, porque todo se tranquilizó, no podías hacer mucho, se cayeron muchas obras que teníamos contratadas. Entonces, afortunadamente fue durante la pandemia y dentro de ese periodo fue cuando empecé a escribir una pequeña parte de mí y fueron muchas reflexiones que yo estaba sentado en la banca y podía haberme hundido de depresión o podía haber provocado una parte de inspiración, de ánimo, de apoyo. Creé un proyecto nuevo que se llama Ethereal Dome, de hecho tú me ayudaste. Sí, así es. Que era una combinación de mis membranas con algo de espectáculo. Al final de cuentas no se cuadraron los tiempos ni las cosas, pero hubo un momento de duda de qué voy a hacer. Me pongo a construir casas, me pongo a hacer, y fue cuando retomé mi ADN y dije, y vi lo de Jack Ma. Sí. O sea, me acordé de lo de Jack Ma. A los 40 ya no te pongas a emprender, ponte a hacer lo que haces. Lo eres que sabes experto, hacer bien. Claro. Y entonces retomé y me di cuenta también de que el prestigio es personal, de que Roberto Muñoz era esa empresa y esa empresa era Roberto Muñoz. Entonces, cuando crece eso y crece en tu persona y crece en tus capacidades, pues todo es más fácil, porque vas y tocas la puerta y la gente te reconoce. Sin duda. Y otra de mis filosofías es cumplir aunque duela. Hay proyectos en los que han salido las cosas mal y sin embargo el cliente le cumplimos y el cliente, o sea, financieramente a lo mejor me fue mal, pero el cliente quedó contento y luego ese cliente te recomienda y ese cliente habla bien de ti. Entonces estamos hablando del prestigio que nunca que hay que cuidarlo mucho y nunca perder. Fíjate que una de las cosas ahorita que hablas de eso, y para cerrar aquí con todo nuestro auditorio, siempre les digo que el prestigio es como una cuerdita que vas jalando de la cintura. Tú decides que vas a querer que te persiga toda tu vida, porque eso nunca se va a quitar, ¿no? Entonces, el que tengas esa filosofía y esos detalles, a final de cuentas habla de la persona que eres y de cómo han nutrido los aprendizajes en hacer una transición hacia una mejor persona, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Sí, definitivamente, como bien dices, para cerrar,
creo que el ser una mejor persona, el hacer tu pasión, el tener tus ratos con la naturaleza, muchas veces nos perdemos en lo material. Antes vamos de vacaciones con mi familia, buscaba el mejor Four Seasons y tema dinero, tema bluff. Y ahora, por ejemplo, me voy con mi familia a la montaña, acampamos, nos la pasamos espectacular. No es acerca del dinero. O sea, las cosas más bellas del planeta no cuestan. Sí. Y siempre nos perdemos en cosas que nos venden. Entonces, creo que cuidar ese ADN, o sentirlo más bien, o sea, sentir tus pasiones, cambia toda tu vida y te mantiene un poquito más en equilibrio. Sin duda, pues yo creo que ese es un gran mensaje que nos podemos llevar todos, porque a final de cuentas, en el inter del día a día nos vamos perdiendo y estamos muy en contacto con diferentes mensajes que a veces nos hacen perder un poquito el sentido, ¿no? Entonces, sí, con eso nos quedamos. Agradecerte, Roberto, este espacio que nos das, que hayas venido a transmitirnos, a platicarnos y a compartirnos toda tu trayectoria, tus vivencias también personales, y espero que pues todo el auditorio lo disfrute muchísimo como yo lo disfruté hoy contigo, y pues bueno, que sigan los éxitos con BioLightweight y con cualquier otro de los proyectos que hagas. Muchas gracias, César. Gracias a ti.